Amigos televidentes, gracias por continuar con Saracay Televisión, líder regional en noticias y entretenimiento. Y en el 2020, por supuesto que sí, seguiremos siempre con los temas de mayor interés y con los protagonistas que hacen la noticia. En este caso, nos encontramos con el abogado Cristóbal Tenorio, magíster en Derecho y al mismo tiempo director provincial de la Defensoría del Pueblo. Cristóbal, un gusto, gracias por su presencia acá en Saracay Televisión. Lo hemos invitado para analizar el por qué se dio la negativa de los jueces para dar paso a la acción de protección solicitada por los trabajadores de Furukawa, una acción que a todas luces y para todo el país es totalmente justa, que se hagan respetar los derechos de los trabajadores, pero que sin embargo el juez lo negó. ¿Hubo alguna falla acaso en la presentación del recurso? Bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Fernando. Un saludo a toda la ciudadanía de Santo Domingo y desearles un feliz año 2020. Sí, efectivamente, el año 2019, que ahora ya tenemos que hablarlo del año anterior, algunos trabajadores, un total más o menos de unos 20, que son en calidad de víctimas, presentaron una acción de protección ante el juez constitucional de primera instancia, que cayó en la Unidad Judicial de Familia, Niñez y la Adolescencia. Efectivamente, el señor juez procede con la inadmisión de la acción de protección, aduciendo y acogiéndose obviamente en la norma constitucional y el derecho que le asiste como administrador de justicia, aduciendo de que el territorio no es para administrar justicia, no es la competencia de él. En la materia perfectamente, pero en razón de la jurisdicción no es competencia para administrar justicia. Correcto, entonces hubo una falla el momento en que se presentó la acción de protección. ¿Esto puede ser corregido, puede ser rectificado para que los derechos de los trabajadores de Furukawa se hagan valer, que realmente la acción legal surta efecto? Bueno, en un inicio el juez constitucional, cuando recibió toda la documentación de la acción de protección, mandó a corregir, mandó a que se justifique algunos elementos, pero no se la hizo en razón del territorio. La aceptó y luego en la audiencia la inadmitió. Claro, en este momento se encuentra en apelación el recurso que asiste a las partes y se encuentra en la Corte Provincial de Justicia. Esperemos ver en los próximos días que la Corte proceda a notificar a las partes a una audiencia y se verá el resultado que en derecho sea. Cristóbal, como ya lo dijimos al inicio de la entrevista, a todas luces y para todo el pueblo ecuatoriano, porque este es un caso que ya ha trascendido realmente a nivel nacional, el defensor del pueblo a nivel nacional también se ha apersonado de este tema. ¿Cuál sería el camino para lograr que los derechos de los trabajadores de Furukawa sean respetados, que se cumplan con las obligaciones patronales y que las respectivas indemnizaciones, todos los saberes que por ley les corresponde recibir a los trabajadores que por años, por décadas han sido explotados y no han tenido los beneficios de ley, y que estos beneficios deben ser resarcidos incluso con compensaciones que manda la ley para estos casos? ¿Cómo se podría asegurar el cumplimiento de todo esto? Si se nota claramente que la compañía Furukawa no tiene intención realmente de cumplir con los derechos de los trabajadores. ¿Qué se podría hacer para asegurar este cumplimiento? Sí, el doctor Freddy Carrión, que es el defensor nacional, defensor de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, ya hizo un primer informe donde el Estado plenamente ya reconoció y de acuerdo al informe se estableció la vulneración de los derechos de todos los trabajadores. El Estado no ha hecho mayor acción a través de sus organismos. Los próximos días está por terminar el informe definitivo para presentarlo a la Asamblea, para que la Asamblea a través políticamente haga cumplir, en especial el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que proceda con la expropiación de todos estos terrenos en la hacienda del kilómetro 42, porque ahí es la mayor cantidad que están los trabajadores y vienen trabajando por unas 4 o 5 décadas, y que sean reparados todos sus derechos con las propiedades para que ellos puedan allí trabajar y que puedan ver una empresa donde puedan venderla, y que no se haga como en un inicio hicieron un acta de mediación y que les dieron unas tierras y que la misma empresa les compra. Esa es una situación que se vuelve a vulnerar otros derechos en el pago justo de la producción que van a sacar de ese lugar. A ver,
Entonces, la idea sería expropiar los terrenos, los predios en donde ha venido funcionando la empresa Furukawa y de esta manera asegurar el pago y el cumplimiento de todos los derechos de los trabajadores. ¿Qué viable en términos legales es esta idea? La Defensoría del Pueblo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿cómo se podría canalizar para que esto se pueda operativizar, se pueda concretar en términos legales? Mire, la Constitución es bien clara y la Defensoría del Pueblo del Ecuador, a través del doctor Freddy Carrión Intriago, lo ha demostrado fehacientemente con su primer informe. Con el segundo informe es ya para exhortar y presionar, exigir a la Asamblea que aplique mediante el procedimiento parlamentario al Ministerio, a través del gobierno, y que el Ministerio de Agricultura y Ganadería procede inmediatamente con la expropiación. La vía legal la existe y la va a aplicar a través de la Asamblea. Ese es el camino más justo, más rápido y en derecho y políticamente que se va a resultar efecto para que los trabajadores puedan reparar de la manera más viable. Porque ellos ya tienen una edad que es imposible salir de allí y que vayan a trabajar en otro lugar. No les van a dar absolutamente nadie, porque pasan de 40, 50 años y además no tienen algunos identidad, no tienen una cédula de identificación que el Estado es el responsable a través del registro civil poderles dar y que puedan llamarse. Fallecen el día de mañana, ¿cómo los entierran? ¿Cómo pueden recibir una sepultura digna? Es imposible eso. Entonces, estos organismos son los responsables de esto y es el Estado en sí quien tiene que hacer la reparación. Entonces, el Defensor del Pueblo del Ecuador está empeñado en que en los próximos días presentará a la Asamblea para que a través de su política pueda hacer la exigencia inmediata que se haga la expropiación de toda la hacienda y se les entregue a los trabajadores. Correcto. Queremos agradecer al doctor Cristóbal Tenorio, defensor del pueblo a nivel de nuestra provincia, Santo Domingo de los Áchilas. Es increíble que en pleno siglo XXI y en un país democrático y que garantiza los derechos de los trabajadores, se haya dado un caso como este, en donde decenas de trabajadores hayan sido explotados durante décadas, que no hayan habido organismos que controlen, que no haya habido una acción de parte de las autoridades competentes para detectar este caso y que realmente ha causado conmoción a nivel de todo el país. Esperemos que precisamente las acciones que ha anunciado el Defensor del Pueblo a nivel de nuestra provincia se concreten, se vayan en la práctica pues haciendo realidad y que los trabajadores sean cubiertos en todos sus derechos, que se satisfagan sus necesidades, que realmente se les atienda en estos derechos que han sido vulnerados por años y por décadas y que nunca más en el Ecuador se presente otro caso similar como este de Furukawa, en donde incluso se ha llegado a hablar de una esclavitud moderna, lo cual debe ser intolerable, inaceptable en la sociedad ecuatoriana. No podemos ni siquiera pensar, ni siquiera escuchar, y peor, quedarnos tranquilos o cruzados de brazos cuando escuchamos hablar de un caso semejante. Que esto ya no vuelva a suceder en nuestro país, que los derechos de los trabajadores se hagan respetar, que la Defensoría del Pueblo, que el Ministerio del Trabajo y que el Estado ecuatoriano en su conjunto garanticen los derechos de los trabajadores.